Muy buenos días. Lo que vamos a estar viendo hoy es cómo realizar el recálculo de coeficientes y cómo informar el ajuste en el CM03 para el anticipo 4 de ingresos brutos convenio multilateral. Aprovechando ahora que ya estamos con las fechas de vencimiento, nos vamos acercando para presentar el CM03 del mes de abril. Y una vez que realizamos el ajuste, vamos a ver cómo se vuelca este ajuste en el Cifere Web. Les habla Marianela López, soy contadora pública, egresada en la Universidad de Ciencias Económicas de Buenos Aires y profesora adjunta de la misma casa. También expositora de diferentes cursos y conferencias dictados dentro del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Cava y dentro de la Facultad de Ciencias Económicas de Buenos Aires, y escritora de artículos doctrinarios tanto impositivos como previsionales que fueron publicados en Editorial La Ley y en Editorial Repar. Antes de continuar, les quiero dejar mi correo electrónico que tienen ahí en pantalla, por si tienen alguna consulta sobre el tema que vamos a estar viendo hoy o sobre noticieros que hayamos visto en fechas anteriores. Bueno, vamos a iniciar con el coeficiente unificado. Este coeficiente, para la mayoría de los contribuyentes, se tiene que realizar en abril de cada año. El coeficiente unificado es lo que me permite distribuir la base imponible durante todo el año, ¿no? En este caso va a ser durante todo el 2024. La única forma en que tenga que cambiar el coeficiente va a ser cuando dé de baja una jurisdicción. Entonces ahí voy a tener que proceder a realizar el ajuste de coeficiente. Si no, el mismo coeficiente lo utilizo para distribuir la base. ¿En función de qué calculo el coeficiente? Lo voy a hacer siempre sobre lo que ya pasó, sobre la declaración jurada anual del 2023. Entonces lo que me tengo que fijar es qué mes cierra balance el contribuyente. Una vez que sé eso, voy a poder determinar el coeficiente unificado, porque yo, para poder hacerlo, necesito el estado de resultados que surja del último balance cerrado el año anterior. Con lo cual, estando en el 2024, tenemos que tomar el balance del 2023. Entonces, para aquellos contribuyentes que, por ejemplo, hayan cerrado balance en diciembre de 2023, van a tener que realizar el coeficiente unificado en abril ahora, para poder realizar también el ajuste. ¿Por qué el ajuste? Porque como recién se puede calcular el coeficiente unificado, durante los 3 primeros meses, enero, febrero y marzo, se utilizaba el coeficiente del 2023. Y luego es este ajuste que tenemos que volcar en el CM03 anticipo 4. Pero ¿qué pasa? Cuando se publica la Resolución General 10 del 2019 de la Comisión Arbitral, se establece que aquel contribuyente que esté en condiciones de poder calcular el coeficiente unificado en el mes de enero no tiene que esperar al mes de abril. ¿Cuáles son estos contribuyentes? Aquellos de que hayan cerrado balance, por ejemplo, en julio, agosto o septiembre del 2023. ¿Qué se evita con esto? Que si se inicia ya un nuevo periodo con un coeficiente unificado ya de ese mismo periodo fiscal, nos evitamos de hacer el ajuste en el CM03 anticipo 4. Pero la resolución general no establece específicamente quiénes son los contribuyentes que tienen que o que estén obligados a realizar en enero el coeficiente. Lo único que dice que si se está en condiciones, que se haga en enero y no se espere a abril. Pero vamos a suponer que en nuestro caso se cerró balance en diciembre 2023, con lo cual ahora ya se cuenta con esta información. Entonces podemos calcular el coeficiente unificado que voy a utilizar para todo el 2024, y luego voy a poder proceder a realizar el ajuste de los 3 meses anteriores que surgió de utilizar el coeficiente unificado 2023. Si yo supongo que para el periodo 2024 calculé este coeficiente unificado y que mi base imponible para enero, febrero y marzo, considerando que este contribuyente se dedica a la venta y fábrica de pelotas, fue de 6.500.000, esto es lo que tengo que ajustar. Entonces, ¿qué voy a decir? Los 6.500.000 le apliqué el coeficiente unificado del 2023. Después, y me dio una base, por ejemplo, en Cava de 2.241.621. Después voy a decir, esta misma base imponible de 6.500.000
la distribuyo en función al coeficiente unificado calculado ahora en abril. Entonces, aplico esta base y me dice, bueno, la base en realidad para estos 3 meses tendría que haber sido en Cava 1.118.650. Y lo que se grabó fue 2.241.000. ¿Qué tengo que hacer con esto? Ajustar la base. ¿Qué voy a hacer? Le voy a quitar base, es decir, voy a tener un crédito con Cava, porque grabé 2.241.000 cuando en realidad hubiera correspondido grabar 1.118.650. Entonces, en las otras jurisdicciones hago lo mismo, teniendo en cuenta que en Cava, en Córdoba, en Río Negro y en Corrientes voy a tener que bajar la base imponible porque tengo en ese ajuste un crédito. En el resto de las jurisdicciones se la voy a incrementar. Cuando se ajusta, no tengo que rectificar ni nada, simplemente ajusto en el cuarto anticipo y al realizar este ajuste, en algunas jurisdicciones les voy a quitar base, voy a tener un crédito y en otras jurisdicciones voy a incrementar voy a tener que incrementar esta base a grabar. Entonces voy a ver cómo tengo que calcular el coeficiente unificado, ya que voy a utilizar para todo este año. Para eso voy a tener una planilla de ingresos que la voy a dividir entre computable y no computable. Todo lo computable son, según lo que me dice el convenio, todos los ingresos que son computables para el armado del coeficiente. No es sinónimo de grabado, sino que dentro de computable voy a considerar todos los ingresos que van por régimen general, artículo 2, grabados y exentos. Y en no computable irán todos los ingresos que, por ejemplo, que estén excluidos, como es el caso de las exportaciones, que me dice el Código Fiscal o mismo el convenio, como es el caso de aquellos ingresos que no forman parte de la base imponible, o todos los ingresos que vayan por regímenes especiales, que son de los artículos del 6 al 12. Una vez que tengo todos los ingresos computables, voy a tener que ver a qué jurisdicción lo asigno en función a lo que me dice a mí la comisión arbitral para la asignación de ingresos. Entonces me va a decir que tengo ventas realizadas en el local de Cava. Todas las ventas que se realicen por mostrador, el ingreso lo tengo que asignar al lugar donde haya entregado esos bienes, independientemente de cuál sea el domicilio del cliente. Entonces me dice que en el local de Cava tuvo ingresos por 400.000 y 500.000 y 800.000 se exportaron a Brasil. Yo sé que las exportaciones, dijimos, es no computable, que es lo que nos dice el convenio, lo tengo que dejar fuera de mi planilla y considero como computable las ventas de 400.000 y 500.000 realizadas en el local de Cava. Entonces digo, esto es computable, se asigna a Cava. Las exportaciones son no computables. Después tengo ventas realizadas en el local de Córdoba. 600.000, 900.000, en ambos casos lo voy a asignar a Córdoba, yo sé que es computable, lo asigno a Córdoba. Ventas retiradas en el local de provincia de Buenos Aires, 700.000, también es un ingreso computable asignable a Buenos Aires. Ventas del representante en Corrientes, 100.000, acá siempre lo voy a asignar donde efectivamente el representante de ventas estuvo realizando esa venta, independientemente de dónde lo termino pagando. Y tampoco me va a interesar si el representante de ventas está bajo relación de dependencia o cobrando honorarios. Entonces voy a decir que estos 100.000 pesos es computable y lo tengo que asignar a Corrientes. Por otro lado, me dice intereses ganados, 100.000, 10.000. Estos intereses, si bien me voy a tener que fijar en el Código Fiscal o en la ley tarifaria si existe algún beneficio legal, por ejemplo, en Cava lo que dice es que cuando se generen intereses en entidades financieras mediante una persona humana, esos intereses van a estar exentos. Entonces, ¿qué voy a decir?
Si bien está exento, yo sé que para el armado del coeficiente se trata de un ingreso computable. Entonces voy a tener los intereses, 10.000, que es computable, y lo voy a asignar al lugar donde está la entidad financiera y esa sucursal, que es en Cava. Y otra de las cosas que me quedó pendiente son las ventas telefónicas en el local de Córdoba, que es una venta entre ausentes. Estos ingresos es de 700.000. A mí lo que me dice el convenio es que cuando tengo una venta entre ausentes, voy a asignar el ingreso al domicilio del cliente, siempre que tenga sustento en esa jurisdicción y que no esté hablando de venta por internet. En este caso tengo sustento en Córdoba, con lo cual lo que me voy a tener que fijar es de dónde recibí el llamado telefónico. Y me lo hizo un cliente domiciliado en Mendoza. Entonces lo que tengo que verificar es si en Mendoza tengo sustento y la respuesta es que sí, con lo cual voy a considerar esta venta entre ausentes como computables al local de Mendoza. Una vez que tengo esto, yo ya estoy en condiciones de poder determinar el coeficiente de ingresos en cada jurisdicción, así que voy a tomar los ingresos computables totales y el ingreso computable de cada jurisdicción sobre mi ingreso computable total me va a dar el coeficiente de ingresos, que también sabemos que tiene que darme 4 decimales y sumar 1. Luego ya puedo pasar a mi planilla de gastos. La planilla de gastos es muy parecida a la de ingresos, pero considerando de que todos los gastos van a ir como no computables, aquellos gastos que el convenio en su artículo 3 taxativamente me dice que son no computables. Pero también van a ser gastos no computables los que se vinculen con ingresos no computables. Si tengo un gasto que se vincula con la exportación es no computable, ese gasto también. Si tengo un gasto vinculado con un ingreso que va por régimen especial, ese ingreso es no computable, el gasto también. Entonces tengo todos mis datos de gastos y me dice materia prima. La materia prima por artículo 3 es no computable. Amortización de fábrica. La amortización de fábrica en principio es computable, pero hay que pensar que la fábrica, que es una fábrica de pelotas, algunas pelotas las vende dentro del país y otras pelotas las exporta, con lo cual, como las exportaciones es no computable, los gastos vinculados con esa exportación también tienen que ser no computable. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer? Tengo que realizar un prorrateo específico de fábrica para determinar qué porcentaje de estos 30.000 corresponde a un gasto computable. ¿Cómo voy a hacer el prorrateo específico de fábrica? Voy a tomar mis ingresos computables y lo único que le voy a tener que descontar son los intereses, porque es lo único que no tiene que ver con la fábrica y comercialización de pelotas. Entonces me va a quedar como ingresos computables 3.900.000 y como no computable 800.000. Entonces, el porcentaje que aplico va a ser lo computable 3.900.000 sobre el monto total 4.700.000. El porcentaje es 82,98. Entonces, del monto de 30.000 de la amortización de fábrica, computable va a ser este 82,98, es decir, 94.894. ¿Dónde lo voy a asignar? Donde tengo la fábrica, en Santa Fe. Después tengo amortización de administración. Acá pasa lo mismo. Dentro de la administración tengo partes que son no computables, que es lo vinculado a la exportación. Entonces también tengo que hacer un prorrateo. Pero el prorrateo de administración vincula todas las actividades, incluyendo los intereses del plazo fijo. Entonces hago un prorrateo general y voy a decir, mis operaciones computables son 3.910.000 y las no computables 800.000. Entonces el porcentaje me queda en 83,01%, muy parecido, y eso es lo que voy a tomar como computable de la amortización de administración. De los 30.000,
será computable 24.904 y se asigna donde tengo la administración en Cava. La diferencia es no computable. Después tengo alquiler de oficina de administración. Lo mismo, ¿qué voy a decir? De los 60.000 le aplico el prorrateo general y el 83,01% será computable, 49.809. ¿Dónde lo asigno? Donde tengo la administración. Gastos de publicidad. Los 15.000 son no computables según lo que nos dice el artículo 3 del convenio. Fletes de Santa Fe a Córdoba, 30.000. Esto es computable. Pero ¿cómo distribuyo este gasto? En partes iguales desde donde sube la mercadería hasta donde baja. Quiere decir que de los 30.000 lo voy a distribuir 15.000 a Santa Fe y 15.000 a Córdoba. Sueldos y cargas sociales de administración, 520.000. Esto es todos los gastos administrativos. Voy a tener que considerar el porcentaje computable, que es el 83,01%. Entonces va a ser computable 431.677 y lo asigno donde tengo la administración. Después voy a tener sueldos y cargas sociales de fábrica. Lo mismo. Acá, ¿qué voy a tener que hacer? También tengo que considerar cuál es la parte computable. Entonces, de los 260.000, me voy a computar el 82,98%, que es lo que se vincula a la fábrica, y como computable me queda 215.745 asignable a Santa Fe, que es ahí donde tengo la fábrica. Sueldos y cargas sociales del local de Cava, 260.000. Es computable a Cava. Sueldos y cargas sociales del local de venta, 260.000, de Córdoba, es computable y se asigna a Córdoba. Sueldos y cargas sociales del local de provincia de Buenos Aires, es computable y se asigna a provincia de Buenos Aires. Comisión del representante de ventas en Mendoza, comisión del representante de ventas en Río Negro y comisión del representante de ventas en Corrientes. Los tres actuaron cada uno en su jurisdicción, independientemente de dónde se paga. Yo digo, es computable y se asigna donde ejercieron su trabajo. Y va a ser Mendoza, Río Negro y Corrientes. Con esto concluimos los gastos y entonces ya estoy en condiciones de saber que voy a estar calculando el coeficiente de gastos con el monto computable de cada jurisdicción sobre el monto total computable. Me va a dar el coeficiente de gastos con 4 decimales. Luego voy a poder ya calcular mi coeficiente unificado con el coeficiente de ingresos y de gastos, este coeficiente que lo voy a utilizar para todo el año. Y voy a tener que tomar coeficiente de ingresos más el de gasto dividido 2, me tiene que dar 4 decimales y entre todas las jurisdicciones habilitadas me tiene que sumar 1. Con este coeficiente unificado, yo ya estoy en condiciones de poder calcular el CM03 del cuarto anticipo de abril. Entonces, para esto, voy a tener que ver cuál es mi base imponible de abril. Entonces, lo voy a dividir entre venta y fabricación de pelotas y por otro lado los intereses. En ventas y fabricación de pelotas me dice que mi base imponible a distribuir entre todas las jurisdicciones es 400.000, 500.000, 800.000 es exportación, con lo cual está exento. Después tengo 600.000 y 900.000. Esto es lo primero que tengo que distribuir con el coeficiente que calculé en el 2023. Entonces, ¿nosotros qué teníamos acá? Esta primera parte es el ajuste de la base imponible, que es lo que habíamos visto, recién iniciamos. Y ahora voy a tomar mi base imponible del mes de abril de comercialización y fabricación, que sería 400 más 500 más 600 más 900, 2.400.000, lo distribuyo con el coeficiente de abril 2024. Y me queda esta base imponible.
Entonces, nuestra base imponible del mes de abril para lo que es fábrica, habíamos dicho, lo vamos a distribuir con nuestro coeficiente unificado para este año, nos da la base de abril y vamos a tener que aplicarle la alícuota que establece la ley tarifaria de cada jurisdicción y para cada actividad, se lo voy a tener que aplicar al ajuste, que es negativo, más lo que me da la base del mes de abril. Entre el ajuste negativo y esta suma le aplico el 1% y me da que ese impuesto es 7.099,31 que tenemos como crédito, ¿no? Recordando que este crédito nos tiene que quedar en los papeles de trabajo porque no se puede presentar en cero. No se puede presentar con un saldo negativo, lo estaríamos presentando en cero. Después, para lo que es Santa Fe, voy a tomar la base imponible de 2.400.000, le voy a aplicar la alícuota de la ley tarifaria para esta actividad. ¿A qué? A esta nueva base imponible que me da y al ajuste que en este caso es positivo, con lo cual acá le tengo que ingresar un impuesto más elevado porque le había dado un impuesto menor. Entonces nos sigue dando que para Córdoba, provincia de Buenos Aires, para Río Negro y Corrientes, nos va a estar dando que tenemos un crédito. El resto de las jurisdicciones nos da a pagar. Y después vamos a tener la otra base imponible que surge de una venta que me dice pedidos solicitados vía web de la empresa. Los bienes fueron enviados al domicilio del comprador en Tucumán. Acá estamos frente a una venta entre ausentes por internet y lo que nos dice la comisión arbitral es que cuando se realiza una venta por internet, se presume, y esto sale del convenio, se presume, sin admitir prueba en contrario, que existe un gasto en esa jurisdicción donde nos hacen el pedido, con lo cual el ingreso se ha asignado al domicilio del cliente. Entonces, ¿qué voy a decir? Tuve un ingreso en Tucumán porque realicé una venta por internet por 100.000, Tucumán no la tengo habilitada, con lo cual tengo que habilitar esta jurisdicción y que vaya mediante el artículo 14, régimen de inicio. ¿Cómo lo voy a grabar? Voy a tomar alícuota de la ley tarifaria de esa jurisdicción para esa actividad de venta y fábrica directamente. ¿Hasta cuándo voy a estar aplicando régimen de inicio, artículo 14? Lo que nos dice el convenio es que cuando ya somos contribuyentes de convenio, que tenemos habilitadas varias jurisdicciones, y se habilita una nueva mediante artículo 14, se va a aplicar este régimen hasta que se produce el cierre del ejercicio. El cierre del ejercicio para este contribuyente es diciembre 2024. Entonces nos quiere decir que de abril a diciembre vamos a distribuir la base imponible para todas las jurisdicciones excepto Tucumán. Y en Tucumán aplicamos artículo 14, régimen de inicio. Cuando vamos al 2025, como cerramos balance en diciembre, recién vamos a calcular el coeficiente en abril. Entonces, para enero, febrero y marzo, todas las jurisdicciones, salvo Tucumán, se va a distribuir la base con el coeficiente unificado del año anterior, 2024. Y para Tucumán se va a seguir ingresando impuesto mediante régimen de inicio, artículo 14. Cuando llegue abril 2025, realizo el coeficiente unificado para ese año, tomando el balance cerrado de diciembre 2024. En este balance ya va a estar incorporada la jurisdicción de Tucumán. Entonces, se da de baja el régimen de inicio a artículo 14 y ya todo va a estar mediante distribución de coeficientes. Entonces voy a tomar los 100.000 y voy a decir que los voy a asignar a Tucumán grabándolos con la alícuota de 3,5 que sale de la ley tarifaria para esta actividad en Tucumán. Y después nos queda la base imponible de los intereses ganados, que son 100.000. En este caso estaríamos hablando de una sociedad, con lo cual es un ingreso grabado, no estaríamos mediante una exención. Y acá tenemos los 100.000 de los intereses, lo distribuimos también con el coeficiente unificado que nos dio para el periodo fiscal 2024, aplicamos la alícuota de la ley tarifaria de cada jurisdicción para esta actividad y ya tenemos cuál es el impuesto a ingresar. Fíjense en que nos da en
Cava, Córdoba, provincia de Buenos Aires, Río Negro y Corrientes nos está dando un crédito, con lo cual esto lo vamos a tener que considerar como un saldo a favor en los periodos siguientes. Una vez que tengo el ajuste, ¿cómo lo tengo que ingresar en el Cifere web? Para la carga en el Cifere, primero voy a tener que entrar a la página AFIP con número de quit y clave fiscal, y después tengo que ingresar al servicio Convenio Multilateral Cifere Web Declaración Jurada. Antes de crear la declaración jurada que corresponde al periodo fiscal de abril, voy a tener que cargar previamente los nuevos coeficientes unificados que ya calculé y que surge con la declaración jurada CM05 periodo fiscal 2023. Entonces tengo que hacer clic en tabla auxiliar de coeficientes. Una vez que ya cargué los nuevos coeficientes, tengo que poner la opción de grabar coeficientes y por otro lado seleccionar la opción de crear nueva declaración jurada. Entonces ya el paso siguiente va a ser informar los datos que se atribuyen a este mes y el ajuste de la base imponible siempre lo tengo que hacer, lo voy a tener que informar en cada jurisdicción dentro de la opción actividades por jurisdicción, y esto lo vamos a estar viendo en este cuadro. Voy a tener que ingresar el ajuste que recién calculamos en este casillero que dice ajuste base imponible. Lo hago para cada jurisdicción, actualizo datos y finalice la carga del ajuste. Bueno, hasta acá llegamos con el tema que teníamos para hoy. Como siempre, muchísimas gracias por su atención y si quieren me pueden seguir en mi canal de YouTube. Muchas gracias.